¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Instinto Bursátil, la segunda de la semana. Aunque es miércoles, pues no nos hemos conectado ni el lunes ni ayer en la mañana, pero ayer sí tuvimos sesión nocturna. ¿Listo? ¿Cómo están, equipo? Muy buenos días. Bienvenidos. Listo, equipo, como siempre, como todas las mañanas y como en todas las sesiones, vamos a dar apertura al portafolio que nosotros tenemos en cuestión. Listo, vamos a ver qué ha sucedido con las últimas ideas que hemos dejado, cómo se han desarrollado. Vamos a ver también el dato que estamos esperando el día de hoy, cómo termina de salir, considerando lo que platicamos ayer. Listo, ayer platicábamos cómo cerró la semana pasada, cómo aperturó esta semana y cuáles son los datos que estamos esperando. Cuál es el sesgo que mantiene el dólar americano y cuál es la posible probabilidad de que logre mantener una estructura bajista a que pueda recuperarse a la alza. Listo, todo va a depender del dato de hoy y de las palabras de Kevin de mañana. Bien, recuerden que el dólar americano o la renta fija como tal ha venido siendo atacada, si lo vemos de esa forma, por múltiples datos macroeconómicos que han mostrado que la Reserva Federal ya no tiene la misma capacidad o ya no tiene el mismo margen de poder continuar con su política monetaria restrictiva, que era lo que descontaba el mercado y que pues curiosamente es lo que podrían seguir descontando los bonos, que a pesar de que han soltado o han aflojado un poco en su rentabilidad, ¿sí? Hablando del 2 años desde el 4.25 hasta el 4.17 y en estos momentos cotizan el 4.18%, el 10 años en el 4.63% y el 30 años en el 5.17%, ¿sí? Dándonos una señal de que el mercado real se está adaptando y está descontando que la macroeconomía o que la parte laboral de los Estados Unidos, como ya hemos visto, y el consumo, no solamente la parte laboral, sino también el consumo, dan muestras de un enfriamiento y pérdida de dinamismo por parte de la economía estadounidense, lo que le quita absolutamente toda la fuerza a la Reserva Federal para poder trabajar de la manera en la que ellos planteaban su trabajo desde el debut de Kevin Warsh, y por eso el dólar durante junio pues fue tan fuerte, ¿no? Es de mayo incluso, pero pues Kevin debuta en junio, el dólar revienta y genera un nuevo máximo histórico en la temporalidad diaria, hasta los 101.81, desde ahí comienza una fase correctiva apoyada y respaldada por los datos macroeconómicos y el enfriamiento en ciertos sectores de la economía estadounidense, bien, pero al mismo tiempo con un contra muy importante que era la guerra y los mismos bonos. ¿Por qué hablo de la guerra en pasado? Porque si ustedes se vieron el video que les compartí en el material de apoyo para entender un poco mejor cómo va la geopolítica y cuáles son las opciones que tiene en estos momentos Donald Trump frente al conflicto, pues vemos que ya no son como tan alentadores, ¿sí? Estados Unidos hoy por hoy no tiene tanto apoyo como si lo ha tenido en diferentes guerras. No lo apoyan sus aliados, no lo apoyan los partidos políticos, no lo apoyan los ciudadanos, ¿sí? Es la guerra más impopular que ha enfrentado el país norteamericano después de la guerra de Irak. Es la más impopular de todas. Donald Trump presenta un porcentaje de impopularidad más bajo que Richard Nixon, ¿sí? O está a la par de Richard Nixon. ¿Listo? Entonces pues ya el dólar tendría bases para mantener más la estructura bajista del mediano plazo que de que se pueda recuperar al alza. ¿Listo? Ayer era alcista en la mañana. ¿Listo? Sin embargo, en esa misma sesión de Nueva York pasa a la baja. Parece que ya estructuró. Vamos a ver, inicio del impulso, final del impulso. Efectivamente sí, si nosotros lo vemos estructurada el cierre de la 1 de la madrugada en el nivel del 78% como excusa, ahí ya lo tenemos
en estructura, intentó ser superado hoy durante la sesión de las 5 de la madrugada, más no lo logra, regresa nuevamente a la estructura y en estos momentos el dólar es bajista, ¿sí? Esa es la comprensión que nosotros necesitamos tener a nivel técnico. Vimos ayer también cuál era el sentimiento del retail, cuál es la posición que tiene básicamente lo que podríamos calificar como la competencia, ¿no? Y están bastante comprados. ¿Listo? Eso apoya y respalda la probabilidad o la tesis que nosotros estamos planteando de que el dólar pueda seguir siendo bajista, pero todo va a depender del dato. ¿Por qué? Porque el dato se espera que sea de cierta forma mixto y positivo para el dólar americano, considerando que se espera que el consumo se mantenga e incluso suba del 0.1 al 0.2. ¿Listo? En la parte subyacente mensualizada de julio, y que en el anual se mantenga en el 3.3. Recuerden que esto es inflacionista. Por teoría, si se mantiene el consumo, si el consumo todavía es fuerte, tal vez ya no se descuente una subida de tipos de interés, porque no se puede, ahogarían a la economía. Pero sí una pausa. ¿Listo? Eso podría generar una cierta volatilidad alcista en el dólar americano, o por el contrario, que pueda caer. ¿Listo? Porque si no hay sorpresa, pues recuerden que entonces el mercado puede irse en contra a lo que estarían esperando la mayoría de analistas si los datos salen tal cual se están esperando. Bien. Aún así, recuerden que nosotros tenemos un método para los fundamentales, que consta de 3 pasos: antes, durante y después. Ahorita estamos en el antes. En el antes el dólar es bajista. Tiene respaldos para que pueda seguir siendo así, pero necesitamos ver el dato. Cuando salga el dato, vamos a ver el durante. ¿Listo? Y después del dato es donde vamos a ver si realmente consolidó la tendencia bajista, o si la cambia, o si la mantiene. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de consolidación de tendencia, es que el precio realmente venga a romper el mínimo. Cuando hablamos de cambio de estructura, es que se posicione por encima del nivel que ya estructuró previamente. Y cuando hablamos de que la mantenga, es que se quede en los dos niveles, en el área de trabajo, mejor dicho. ¿Listo? Pero hoy el dólar en estos momentos, mientras lo vemos en pantalla, es bajista, siempre y cuando se mantenga por debajo de los 99.10. ¿Listo? Eso me lleva a ver los correlacionados como por ejemplo empezando el peso colombiano así rápidamente, aunque no ha abierto. Bueno, no ha abierto, entonces no lo vamos a profundizar mucho. Está alcista, lo vimos ayer profundizamos un poco en él, entendiendo que las estructuras del mediano y corto plazo ya son alcistas, y que de mantenerse de esa manera podría empezar a llevarlo a cotas de los 3.238, 3.220, ¿sí? Y cotizar por esas cotas.